Entonces vamos a dar inicio. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el viaje interior del héroe. Vamos a tener dos partes de esta charla porque es un tema un poco más profundo que nos invita un poco más al autoconocimiento, a la reflexión sobre nuestra vida, sobre nuestros procesos. Y hoy vamos a ver la primera parte. Esto está basado pues en el trabajo que nos presenta Joseph Campbell y Carl Gustav Jung. Vamos a ver estos dos personajes, cómo nos pueden, desde sus enfoques teóricos, ayudar a comprender mejor qué es lo que es el viaje interior del héroe. Joseph Campbell fue un docente, licenciado en literatura, experto en mitología, cultura medieval, religiones comparadas. Tal vez su mayor descubrimiento o aporte, el aporte más importante, fue el concepto de el monomito o mito único, también conocido como el periplo o el viaje del héroe. Este concepto nos ayuda a definir el modelo básico de muchos relatos que él encontró en sus estudios, en sus investigaciones de diferentes culturas, de diferentes religiones. Es decir, él encontró un patrón común en todas estas mitologías, filosofías, religiones, de diferentes culturas, en el transcurso de sus investigaciones que fue realizando. Y este es Carl Gustav Jung. Jung fue psiquiatra, psicoanalista. A Jung lo conocemos más por los aportes que realizó a algo que terminó llamándose la psicología profunda o psicología junguiana. Jung, a diferencia de Freud, o en lo que se diferenció un poco de Freud, es en un concepto al cual él llamó inconsciente colectivo. La teoría de Freud se dividía en varios, estadios del yo o de la psique, en donde Freud propone que hay un yo, un ello y un superyo, o un consciente, un preconsciente y un inconsciente. Ese inconsciente que propone Freud es un inconsciente personal, es decir, es como esa parte de la conciencia, de la psique, donde se va a alojar todo aquello que para cada uno de nosotros puede ser doloroso, penoso, vergonzoso, y que por ende lo reprimimos. Entonces, Freud llamó a ese lugar donde estaban nuestras represiones, lo llamó inconsciente, un inconsciente personal. Jung, al estudiar toda la propuesta teórica de Freud, que profundizó mucho más y pudo encontrar evidencia de unas memorias mucho más arcaicas, o de un inconsciente mucho más arcaico, al que él llamó inconsciente colectivo, es decir, un lugar de la psique mucho más profundo, que era como el reservorio de toda la información que como humanos, que como especie humana hemos ido acumulando durante el tiempo. Vamos a ir viendo esto un poco más a fondo en las próximas diapositivas. Entonces, ¿qué es lo que propone Jung? Jung propone que como especie humana hemos ido almacenando una información, pero esa información está en un espacio, en un aspecto de la psique
mucho más profunda, mucho más oculta que el mismo inconsciente personal, donde se depositan para Jung nuestros complejos. En el inconsciente colectivo lo que vamos a encontrar son los arquetipos. Entonces, para esto, Jung se sirve del simbolismo, de la mitología o de las imágenes míticas y de este concepto de los arquetipos. ¿Qué es el simbolismo? El simbolismo es, de acuerdo con Ananda Coomaraswamy, es el arte de pensar en imágenes. Entonces resulta que nosotros, en realidad nosotros pensamos es en imágenes. Si yo les digo en este momento manzana, cada uno se va a remitir a una imagen de una manzana. Puede ser roja, puede ser verde, puede ser a la mitad, puede ser con alguna crema, puede ser con helado, pero van a tener una imagen, digamos, en general de lo que es una manzana. Igual si les menciono algo como padre, madre, hijo, árbol o casa, todos van a digamos, a presentar una imagen en su mente de lo que es para cada uno una madre, un padre, un hijo, un árbol, una casa, ¿sí? Estas imágenes pueden cambiar, ¿sí? Pueden cambiar de tamaño, de color, de volumen, quizás en su forma, pero conservan unas características esenciales, y a eso es lo que Jung usa o emplea en el desarrollo de su teoría y desde su enfoque psicológico, y llama arquetipos. Entonces, existen un simbolismo que es como esa forma en que nosotros podemos estar pensando y relacionándonos con el mundo externo e interno. El símbolo podría ser como esa unidad esencial, esa unidad mínima a partir de la cual se componen todas las demás formas de expresión de pensamiento. Fijémonos que si yo en la pantalla les proyectara una cruz, de inmediato se asociaría con unos elementos culturales, religiosos, geográficos específicos. Es decir, ese solo símbolo de la cruz, tan simple, aloja una cantidad de imágenes y de información, ¿sí? Una información y unas características propias de una religión, un pensamiento o una cultura, o una conducta o un comportamiento o unos principios, ¿cierto? Entonces, los arquetipos son a la vez símbolos, pero son unos símbolos universales. Son esos símbolos en el sentido más abierto y genérico, que adquiere un valor de figuras ideales para el humano, para la espiritualidad o para la mente o la conciencia humana, ¿sí? Más allá del tiempo y de la ubicación geográfica. Entonces, lo que encontró Jung es que hay elementos puntuales, específicos, que se repiten a través de la cultura. Y Joseph Campbell también lo encontró en sus investigaciones, en sus análisis de las religiones comparadas. Encontró que hay unos patrones que se repiten en la generalidad de las culturas. Entonces, esas culturas transmiten esta información simbólica y arquetípica, la transmiten a través de los mitos, a través de las mitologías. Entonces, ¿qué son los mitos? Los mitos no son, como podríamos pensarlo así de manera muy rápida, una fábula o un cuento o una fantasía. Los mitos en realidad son modelos explicativos de la realidad, ¿sí?
que utilizan un lenguaje simbólico, o podríamos también decir un lenguaje metafórico, pero siempre con la intención de transmitir y de explicar una forma de pensamiento y de actuación humana. Transmiten la moral, la ética, la filosofía, la cultura, la conducta a través de esas construcciones míticas, imaginarias, que expresan el folclore y la cultura. ¿Qué tiene que ver todo esto con la psicología? Ya vamos a ir viendo más adelante cómo estos dos personajes, principalmente Jung, fueron integrando todo este saber para comprender mejor el funcionamiento humano. Entonces aquí tenemos algunos héroes de la cultura, de la historia y de la mitología. Tenemos a Hércules, y si mencionamos a Hércules, entonces podríamos de inmediato remitirnos a imágenes de un hombre fuerte o una imagen masculina fuerte. Sansón tiene también su imagen de masculinidad fuerte. Sansón es la imagen que encontramos en la Biblia, ¿sí? De un hombre fuerte que es capaz de destrozar o de derribar columnas. Perseo en la mitología griega también. Y tenemos también heroínas. Esto no es, pues mencionamos el viaje del héroe porque así está planteado, pero también, o sea, tranquilamente podríamos mencionarlo del héroe o de la heroína, ¿cierto? Entonces también encontramos personajes históricos y míticos como Atenea, Minerva. En la Biblia encontramos a la reina Esther, que es conocida como una reina guerrera. Personajes que están involucrados, están en la historia de estas diferentes culturas con lo que vamos a ver ahora, y es con ese recorrido que ellos hacen a través de esa cultura, dejando un mensaje, dejando un mensaje o una guía que podríamos utilizar para nuestro desarrollo personal. En el cine también encontramos personajes heroicos. Los héroes del cine podríamos encontrarlos en las películas casi siempre de superhéroes, pero también en otras películas históricas, ¿cierto? Entonces encontramos siempre un personaje que tiene una misión, que tiene un llamado, que tiene una misión, que tiene unas confrontaciones, que tiene que hacer unos sacrificios, que tiene que hacer unos esfuerzos, y que de toda esa historia que se desarrolla a lo largo de la película o a través de la historia de los mitos, podemos extraer un aprendizaje o una enseñanza. ¿Qué tiene que ver todo esto entonces con el viaje del héroe? ¿Quién es el héroe? Para Jung, o desde la psicología profunda de Jung, el héroe es la representación simbólica del yo. Entonces eso que conocemos como el periplo del héroe, el viaje del héroe, es el viaje, es una metáfora, es un modelo de representación donde podemos evidenciar todo ese proceso de desarrollo del yo hacia lo que Jung llama la individuación, ¿cierto? Desde el mismo nacimiento, o podríamos decir desde la misma concepción, porque lo hemos hablado en las charlas anteriores, ya estamos involucrados en una existencia y en una historia que nos afecta. Entonces, desde ahí estamos trazando ya un camino que al principio es sumamente inconsciente. Estamos sumergidos en el inconsciente porque no tenemos realmente una plena conciencia mientras estamos en el vientre de la madre, o cuando nacemos estamos demasiado pequeños para ser conscientes de lo que nos está sucediendo, pero en la medida que vamos desarrollándonos, vamos adquiriendo esa capacidad de separación,
de individuación y de ir tomando conciencia de nosotros mismos. Vamos a ir viéndolo más adelante también. Entonces, para Jung plantea que el yo, al que él llama ego, es el centro de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el yo es el centro, pero también es parte de la conciencia, es el que nos ayuda a tomar una diferenciación de lo que está aconteciendo afuera, pero también de lo que nos está sucediendo dentro. Cuando tenemos la capacidad de reflexionar, de separar o de distinguir que lo que estoy sintiendo es una emoción o es un sentimiento, o que esta manera en la que me estoy sintiendo es debido a mi manera de pensar, estoy identificando mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, algo que se hace, por ejemplo, en el mindfulness, que nos enseña a ir diferenciando pensamientos, emociones y sensaciones, ¿sí? Para quienes todavía no de pronto lo conocen, es una práctica meditativa y las diferencias en estos tres aspectos sería que el pensamiento tiene que ver más con la reflexión, con lo que sucede en nuestra mente cuando recordamos o reflexionamos o pensamos en algo. La emoción es algo que es un impulso, es automático, es cuando hablamos de tristeza, alegría, enojo, ira, digamos, una respuesta primaria frente a una situación que nos está mostrando que algo no está bien en nuestro entorno o en nuestra vida. Y la sensación es lo que sucede básicamente en nuestro cuerpo. Entonces es cuando decimos, siento un vacío en el pecho, siento algo en el estómago, siento que las piernas me tiemblan o mis manos se están poniendo frías debido a esto que estoy sintiendo o a esto que me está sucediendo, ¿sí? Cuando vamos tomando conciencia de esto, entonces vamos teniendo también la capacidad de apartar nuestro yo un poco, de tomar distancia un poco de estas sensaciones, emociones y pensamientos y procesarlos mucho mejor. Muy bien, entonces este yo para Jung tiene una estructura superior y una estructura superior y una estructura inferior. La estructura superior tiene que ver con lo racional, con lo cognitivo, orientado hacia la realidad, y la estructura inferior tiene que ver con las emociones, las fantasías, los pensamientos intrusivos o las intrusiones y los conflictos, esos conflictos internos que nos invaden y nos afligen. Entonces, este yo se desarrolla gracias a las coaliciones, es decir, a los choques que vamos teniendo con la realidad desde que nacemos, ¿sí? Vamos teniendo unos conflictos, unas dificultades, unas angustias, tristezas, unos sufrimientos que son los que, de acuerdo con Jung, nos conducen a el yo o conduce al yo a su desarrollo. Entonces aquí va a ir tomando más sentido eso que llamamos el viaje del héroe, ¿cierto? Para entenderlo un poquito mejor, entonces les presento un mapa de el alma o de la psique, que es muy utilizado en la psicología profunda, propuesta por Jung. Entonces, recuerden que él nos habla de unos arquetipos, de un ego y de unos complejos, ¿cierto? De un mundo interno y de un mundo externo. Para relacionarnos con ese mundo externo, él, al aspecto de la personalidad, lo llama máscara. De igual forma, él toma este concepto de máscara de los griegos, de el uso que le daban a la máscara en el teatro griego para representar diferentes personajes y diferentes características o funciones. Entonces, él toma este concepto y lo introduce en su teoría psicológica para aludir o para mostrar
que para relacionarnos con el mundo externo nosotros estamos casi que jugando todo el tiempo con diferentes máscaras, ¿cierto? Es decir, no máscaras en una forma negativa, sino máscaras en el sentido de funcionalidad y necesidad de adaptación. Yo en el trabajo podría adoptar unas formas, unas conductas que son necesarias para adaptarme al trabajo y responder en mi tarea que me exige o me pide la empresa. Y afuera, en casa, en familia, con los amigos, podría adoptar otras características, otras actitudes que me permiten adaptarme a ese entorno específico. La conciencia es entonces ese darme cuenta, ese sentido de orientación, de atención, ese sentido de estar en un lugar o en otro, y para eso necesitamos a un yo que nos permita precisamente saber que sabemos. El yo es el que nos permite saber que sabemos, orientarnos, darnos cuenta, ubicarnos, ¿cierto? Ser conscientes, estar en un estado de vigilia. Todo lo que en ese estado de conciencia, desde los primeros, digamos, momentos de nuestra vida, se va tornando penoso, doloroso, incómodo, vergonzoso, entonces vamos a irlos llevando a una partecita a la que yo les mencionaba que Freud llamó inconsciente personal. Es como un saquito, una bolsita, donde vamos guardando eso que como que no nos va agradando mucho, o que nos damos cuenta de que no es agradable para los padres, para la familia o para la cultura. Allí es donde Freud también, digamos, que se empeña mucho en demostrar la represión de la sexualidad, de la pulsión, de la libido. Cuando reprimimos todos esos instintos, todos esos impulsos o esas pulsiones libidinales que son necesarias reprimir para mantenernos, digamos, acorde a como demanda la cultura, todas esas represiones van a ir acá al inconsciente personal. Jung, por su parte, como les mencionaba, fue separándose un poco, sin desconocer los avances de Freud o lo que presentaba Freud. Él fue adoptando otros conceptos también, por ejemplo, el de complejo o el de los complejos. Entonces, él dice que los complejos se alojan en el inconsciente personal y los llama complejos, no de una manera pues como tan literal de mencionar complejo de inferioridad o complejo tal, sino complejo en el sentido en que son una amalgama, como una capa sobre otra de asuntos que nosotros vamos reprimiendo. Entonces ese complejo o ese nudo que nosotros vamos reprimiendo se aloja allí en el inconsciente personal, ¿sí? Muy bien. Como Jung fue mucho más a ese mundo interno, a ese mundo psicológico mucho más interno, entonces él halló evidencias de un inconsciente colectivo. ¿Y cómo o qué le dio como esas evidencias? Los arquetipos. Entonces ya vimos que los arquetipos son esas imágenes que nos representan algo y que está representado de una manera universal. Y él como se dio cuenta que eso estaba en nuestra, o sea, que eso tenía que ver con nuestra psique también, a través de los sueños. En el análisis de la simbología de los sueños, él empezó a notar que estos personajes míticos aparecían. Podrían aparecer de una forma distorsionada en algunos momentos o en algunos sueños, pero esas características esenciales aparecían. Entonces, en un sueño, por ejemplo, pueden aparecer imágenes como las de una montaña, el sol, una espada, una fuente, un niño,
Y todas estas imágenes que parecen tan normales y tan cotidianas también tienen una connotación arquetípica. El centro del inconsciente colectivo es el sí mismo, lo que Jung llamó el sí mismo, es como el yo esencial. Ese es el centro del inconsciente colectivo y de la psique misma. Y el ego, que no tiene una connotación negativa, como lo encontramos en algunas corrientes quizás filosóficas, religiosas o hasta psicológicas, como hay que aniquilar el ego hay que destruirlo porque el ego es esto, el ego es egoísmo, el ego es algo con una connotación negativa muy fuerte. No, aquí el ego tiene una función supremamente importante y relevante que ya la mencionamos. Sin ego no tenemos un estado de conciencia. O sea, sin ese yo que me esté diciendo, que me esté dando esa información todo el tiempo de que estoy despierto, de que estoy en un lugar. Cuando nos desconectamos de esta parte de la psique, pues quedaríamos totalmente desorientados, perdidos en el mundo y perdidos de nosotros en cuanto a nuestra identidad. Entonces, aquí nos vamos ya comprendiendo un poco estos conceptos, vamos a comprender mejor cuál es la idea de esto de el viaje del héroe. Daniel, hasta aquí de pronto alguna pregunta antes de meternos de fondo en el tema del viaje. No, señor, no hay ninguna pregunta y digámoslo así que no, en el chat tampoco, Andrés. Listo. Esperamos que vaya quedando claro y ahora lo vamos a comprender mucho mejor. Entonces, el viaje del héroe es un modelo que se extrae de lo mítico y que como se extrae de lo mítico, pues acá vamos a encontrar unos recursos arquetípicos, es decir, universales, muy poderosos para comprender muchas de nuestras travesías durante nuestra existencia. La existencia no es lineal desde este enfoque, no es lineal, es circular. Todo el tiempo estamos en un ir y venir, en un movimiento de eterno retorno, como lo llamaría Joseph Campbell. Siempre estamos regresando, pero nunca estamos, o al menos eso esperaríamos, nunca estamos regresando nunca estamos regresando iguales, siempre estamos regresando diferentes. Esperaríamos que siempre regresemos de ese viaje con algún aprendizaje. Entonces, ese viaje del héroe que extraemos de la mitología nos enseña que hay unos sucesos, que esos sucesos pueden ser dramáticos, ejemplares, que podemos hacer uso de los símbolos, de los arquetipos, que durante ese viaje encontramos patrones y relaciones que nos ayudan a comprender mejor nuestra vida, nuestra existencia, y que a través de ese modelo de viaje de héroe, de ese mito, podríamos también apoyarnos para explicar mejor nuestras relaciones, ¿cierto? Como seres humanos y como humanos con otros seres y con el universo en general. Entonces, vamos a encontrar que así como en la mitología, en el cine, les mencionaba, encontramos estos personajes, ¿sí? Estos personajes nos van a ir contando una historia y por eso es tan fácil en el cine, en una película, nosotros vernos tan identificados con algunos personajes, quizás con el personaje principal, generalmente con la historia que cuenta el personaje principal, el protagonista, pero a veces también con otros personajes de las películas y de las historias, de los cuentos y de las fábulas, nos podemos ver representados.
porque es que en el fondo lo que están contando son, en esencia, las tragedias humanas que se repiten una y otra vez. Nuestras tragedias están repitiendo a través de la historia todo el tiempo. Y la riqueza, por eso, de la mitología es que nos muestra esas tragedias, pero nos ayuda a comprenderlas y nos ayuda también a transitarlas y a superarlas de alguna manera, a comprender en profundidad qué es lo que está sucediendo y qué salidas o respuestas podemos dar a esas situaciones, ¿sí? Entonces, la principal función que le otorga Jung a ese viaje del héroe es que es un modelo que nos permite seguir una huella de formación de la noción del yo, es decir, cómo nos vamos estructurando de manera progresiva desde un estado fetal totalmente inconsciente hasta unas etapas de nuestra vida donde vamos alcanzando un estado de conciencia y de diferenciación de nuestro yo con el mundo externo y con el mundo interno, ¿sí? Este proceso que se representa simbólicamente en el viaje del héroe es una forma de mostrar un arquetipo fundamental que rige el camino de diferenciación psicológica de la especie humana para finalmente convertirse en un individuo autónomo. Entonces, el viaje del héroe ya nos está ahí mostrando de que es un viaje hacia nuestra individuación y nuestra autonomía. La historia es la historia de la formación de la conciencia humana. El viaje del héroe sigue una forma, como les mencionaba, no lineal, sino circular, o mejor, en espiral. Siempre es una espiral ascendente, nunca lineal. Nunca regresamos al mismo punto donde estamos, así nos parezca. Lo que pasa es que el ejercicio sería tomar un poco más de conciencia, de autoconocimiento, de autoanálisis, para identificar nuestros aprendizajes durante estos periplos, durante estos viajes, ¿sí? El mundo del héroe, entonces, es el trabajo heroico que todos emprendemos, ¿sí? Consiste en la superación de las dificultades para conseguir el objetivo final de esta, digamos, existencia, de esta empresa llamada vida, y que es casi siempre o psicológicamente la superación de nosotros mismos, es decir, avanzar un poco más en nuestro desarrollo interno, en nuestro desarrollo psicológico. Ahí también cabría pues en nuestro desarrollo físico, ¿cierto? En las religiones encontramos un personaje central siempre. En la religión cristiana encontramos a Jesús, en la judaica a Moisés, en el budismo a Buda, en el islam a Mahoma, y todos estos personajes, fíjense que muestran, ya no desde una posición teológica, sino psicológica, nos muestran todo un trasegar de transformación, o de transfiguración, o de conversión, de una forma humana, antropomórfica, a un estado más elevado, trascendente o divino. Entonces vamos a empezar acá con esta primera parte, que es el mundo ordinario. Yo tomé como ejemplo esta película que se llama Matrix, La Matriz, Matrix, una película que fue muy taquillera. Para mí es una de mis favoritas, por eso la escogí, y porque muestra perfectamente la travesía del héroe. También podríamos encontrar la travesía del héroe en muchas otras películas,
como en la de El Señor de los Anillos y su personaje central que es Frodo, en Gladiador, en Batman, Spider-Man, Superman, la Mujer Maravilla, bueno, todos estos personajes nos están mostrando un periplo. Fíjense que todos estos superhéroes, si analizamos bien todos estos superhéroes, ¿dónde empieza su historia? En una vida completamente ordinaria, en una vida normal. Creo que Spider-Man es un reportero, es un fotógrafo que vende ni siquiera es reportero. Para poder sobrevivir, vive con sus tíos adoptivos que lo adoptaron, si no estoy mal, y él vende unas fotografías a un periódico, y el dueño del periódico o el gerente del periódico lo trata bastante mal. Creo que no reconoce su trabajo. Si nos vamos a Superman es reportero, creo que sí es reportero. Y es casi que torpe, es introvertido, tímido, poco torpe. Batman es el hijo de unos millonarios, Bruno Díaz, y goza de una cantidad de privilegios y una vida muy tranquila, hasta que en la vida de estos personajes irrumpe algo, sucede algo. Ya lo vamos a ir viendo acá. Entonces, el personaje que yo traje para ejemplificarlo, pero puede aplicarse a cualquiera, es Neo, el personaje central de la película Matrix. Neo es un tipo que tiene una vida muy común, trabaja por allá en una oficina, no recuerdo bien de qué, pero no está muy contento con su trabajo. Vive en un apartamento solo. En la película lo muestran que el apartamento es un poco sucio, desorganizado, pero esa es su vida cotidiana. Entonces, lo que trata de mostrar esta parte del viaje es que el héroe siempre empieza la aventura en el mundo familiar, en el mundo conocido. Así, rodeado de sus compañeros de trabajo, sus familias, y que se siente generalmente cómodo con ese estado, ¿cierto? Eso es a lo que nosotros llamaríamos la zona de confort, ¿cierto? Estoy bien en mi trabajo, estoy bien en mi casa, estoy bien con lo que vivo, con lo que tengo, en fin, estoy en un estado en donde me siento que estoy conservando mi vida, que estoy seguro, que no me hace falta nada, ¿cierto? Entonces, el aparente equilibrio antes que toda historia comience, bien sea en el empleo, en los negocios, en la familia, en las relaciones, transcurre en normalidad y calma. La energía psíquica se encuentra en un estado de conservación. En este ejemplo vemos que Neo sigue o está en su vida diaria, en su apartamento, en su oficina. El jefe le pide mejores resultados porque no está mostrando un buen desempeño, pero Neo, desde hace algún tiempo en esa película, Neo viene haciéndose desde hace algún tiempo como algunas preguntas sobre la realidad. Él empieza como a meterse en el mundo del internet y a explorar cosas y hacerse preguntas. Empieza con una actitud curiosa, ¿cierto? Tiene inquietudes. Esas inquietudes, entonces, digamos que nos van llevando a este personaje a recibir una llamada, ¿cierto? A recibir una llamada, que es la llamada desde el periplo del héroe, es la llamada a la aventura, a la acción, ¿cierto? El héroe se presenta una situación determinada que debe enfrentar. Esta llamada puede presentarse de muchas formas. Un accidente, una enfermedad, terminar una relación, una quiebra económica, un despido inesperado,
un proyecto que no sale como esperábamos. Es decir, pueden pasar muchas cosas en nuestra vida que nos pueden estar haciendo una llamada a la acción, ¿cierto? A que tomemos una parte más activa en cómo estamos nosotros llevando nuestra vida cotidiana. Entonces, en el caso de Neo, él recibe en la película una caja, abre la caja, encuentra un celular, el celular suena inmediatamente, contesta, y al otro lado del teléfono o de la llamada hay otro personaje dentro de la película que se llama Morfeo, que tiene un papel muy importante dentro de la película y lo vamos a mirar. ¿Listo? Este personaje Morfeo es quien habla con Neo, le pide ayuda, pero además le advierte que hay personas buscándolo y que debe de seguir sus instrucciones y salir de ahí lo más rápido posible. Entonces, ahí nos vamos introduciendo, siguiendo pues el ejemplo de la película, en esta otra tercera parte, que es la negativa a la llamada. Es completamente humano sentir miedo, dudas, cuando sentimos que necesitamos hacer algo con nuestra vida o que ya no estamos tan conformes, que ya no estamos tan cómodos en nuestra zona de confort, o que más allá de nuestra zona de confort seguramente pueden haber muchas otras cosas para nosotros. Sí, estamos bien económicamente, estamos bien con nuestras cosas materiales, estamos bien con nuestra rutina y nuestra vida cotidiana, pero resulta que esta característica, me voy a devolver un poco, esta característica de este aspecto de la conciencia al que Jung llamó el sí mismo, tiene una característica trascendente. Entonces siempre nos está llevando a un poco más. Es como esa vocecita por allá interna que nos dice, hombre, más allá de nosotros tiene que haber algo, más allá de esta oficina, de esta rutina, de ir y volver al trabajo todos los días, de mi cotidianidad, seguramente debe haber algo. Y más allá de la existencia como la conocemos y de esta realidad como la conocemos, debe de haber algo más. Y esa era, en parte, una de las preguntas que se estaba haciendo Neo. Por eso empezó a indagar e investigar. Entonces, asustados por la idea de abandonar la comodidad de todo lo que conocemos, el héroe, ese aspecto de nuestro yo, duda si debe o no aceptar esa intuición, ese llamado. Las tareas o la tarea es abrumadora y el resultado puede ser desconocido. Alejarse de lo que siente como completo, como lo familiar, como lo cómodo, lo seguro. En esta etapa del viaje hay muchas dudas y se debe de aceptar el desafío, pero hay un rechazo inicial. En el caso de la película, Morfeo, que es el que llamó a Neo y le dice que tiene que salir de ahí lo más rápido posible, le da unas instrucciones. Y una de las instrucciones es precisamente que debe de pasar la ventana o saltar del edificio, a lo cual Neo pues siente mucho miedo, no puede saltar y es atrapado por unos agentes que estaban buscándolo. Esto también de una manera metafórica o simbólica que nos muestra la película, también nos está mostrando que cuando no tomamos la decisión, pues debemos de asumir una consecuencia. Cuando no aceptamos inicialmente esa llamada, pues hay alguna consecuencia, hay algo que puede pasar, ¿cierto?
Por ahí en esas conversaciones de amigos, a veces puede llegar alguno y dice algo así como, llega muy triste y dice que lo despidieron del trabajo. Y alguno de los amigos le puede preguntar, pero vos venías aburrido hace tiempo, con ganas de tomar la decisión. Entonces el amigo contesta, sí, pero sentía que todavía no era el momento. Entonces alguno de los amigos podría decir, ya tomaron la decisión por usted, ¿cierto? Ya le dieron el empujoncito para que se vaya de donde no quiere estar. Eso entonces nos va llevando a otro momento de ese viaje, y es que necesitamos una ayuda dentro de esa figura del viaje, que recuerden que es extraído de lo mítico. Entonces hay una ayuda sobrenatural, ¿sí? En las historias míticas, filosofías o religiones encontramos esa ayuda sobrenatural en forma de ¿qué? De ángel, de algún sabio que aparece por ahí, un mago. En la historia del rey Arturo, el rey Arturo encuentra a Merlín, y Merlín lo acompaña como ese personaje sabio durante esa historia que es el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. En el caso de esta película, que es la que traigo pues como ejemplo, entonces el héroe encuentra algo o alguien, debe encontrar a algo o a alguien que le ayude a aceptar esa llamada. Y al aceptar la llamada, esto le permite recibir mucha más información sobre ese viaje. Recibe un mensaje importante, un conocimiento que le anima a responder de manera afirmativa a ese desafío. Es como cuando, digamos que dudamos al principio, por acá hicimos como ese rechazo, pero luego nos conectamos con algo, con alguien que nos ayuda a tomar un mayor impulso y a decir, bueno, lo voy a hacer, voy a ir allá, ¿cierto? Entonces, aquellos valientes que aceptan la llamada a descubrir un mundo desconocido, reciben entonces la fuerza protectora y benigna del destino, ¿sí? Además de una guía y de un maestro, ¿sí? Que lo va a acompañar durante ese periplo. En el caso de la película de Neo, entonces Neo en la película, después de que pasa todo esto, que siente que se tiene que tirar por la ventana y que luego necesita, es tomado por los agentes, entonces Neo despierta, ¿sí? Despierta y se da cuenta o siente que todo fue un sueño y despierta en su apartamento. Esto lo usa la película, por eso esta película me gusta demasiado, porque está muy bien estructurada desde lo psicológico y desde lo arquetípico. La película muestra que Neo despierta porque es precisamente en los sueños donde nosotros generalmente podemos ir recibiendo esta información o estos llamados o estas imágenes arquetípicas que podríamos analizar para extraer esa información que necesitamos, saber qué es lo que nos trae. Freud y más adelante Jung hacen precisamente uso de los sueños y de las imágenes que aparecen en esos sueños para analizar a sus pacientes. En este caso de la película, Neo despierta, pero cuando despierta creyendo que todo fue un sueño, de inmediato suena el teléfono y se da cuenta que es Morfeo, quien le pregunta si realmente quiere conocerlo. Y Neo acepta ese encuentro.
Daniel, hasta acá preguntas. Sí, señor. Ampli Sánchez dice, las máscaras vendrían siendo como los diferentes roles o personajes que manejamos de acuerdo al escenario en el que estamos. Sí, las máscaras no dándole una connotación negativa, sino que es algo de lo cual se sirve Jung del teatro griego para él aludir a el aspecto, digamos, a la personalidad como tal, ¿cierto? Nosotros estamos en realidad jugando diferentes personajes todo el tiempo. Podríamos decir que, es que yo tengo que ser el mismo donde esté. Bueno, pues realmente no somos los mismos, porque el contexto, las situaciones y las personas con las que estamos nos demandan unas características y unas cualidades puntuales en diferentes momentos. Entonces, pues, no sé, no podría ser uno el mismo con la pareja que con un compañero de trabajo. O se esperaría que el trato sea muy diferente, ¿sí? Que sea un trato y una relación de amigos, y con la pareja, pues una relación más de intimidad, de proximidad, de afecto, de cariño, de amor, etcétera. Pero sí, vamos, digamos que manejando diferentes aspectos. Las máscaras podrían ser aspectos de nuestra personalidad. Entonces, ¿alguna otra pregunta, Daniel? No, señor, por ahora ninguna. Ok, entonces, en este periplo, en este viaje y en esta primera parte, el héroe cruza su primer umbral. Es decir, cuando cruza o a través del primer umbral, cuando decide entonces hacer ese viaje, hacer esa travesía, lanzarse, el héroe abandona de alguna manera su mundo ordinario, su zona de confort, su mundo seguro, para entrar en un mundo diferente, en un mundo desconocido. A veces en las fábulas lo muestran como un mundo especial o mágico. En las historias o mitologías lo muestran como un mundo subterráneo, como un camino o como un desierto, ¿cierto? Al cual se debe el personaje se adentra y debe de enfrentar, pues, una serie de situaciones. En el caso de la película que estamos tomando como ejemplo, Matrix, Neo, pues, frente a Morfeo, se ve en una paradoja. Entonces, Morfeo le presenta dos pastillas, una pastilla roja y una pastilla azul. La pastilla azul, le dice Morfeo a Neo, te regresará al mundo, a la vida tal y como la conoces, y vas a despertar y vas a sentir ahora sí realmente que todo es un sueño. Pero si tomas la pastilla roja, esta te permitirá ver la verdad, lo que hay detrás de la Matrix, dice la película, ¿cierto? Lo que estás buscando, ¿sí? Quieres, y de alguna manera Morfeo lo seduce y le dice, ¿quieres volver a esa vida anterior de la oficina y de tu apartamento sucio y desorganizado? ¿O quieres entrar en este mundo donde es desconocido, pero donde te vas a encontrar con una verdad o un aspecto de la verdad? Esas son las dos pastillas, esa es la paradoja, y Neo, para quienes ya se vieron la película y si no para que se la vean, pues entonces va a tomar la pastilla azul y se va a lanzar, va a atravesar de manera simbólica ese primer umbral. Nosotros muchas veces también nos podríamos ver en esa paradoja,
nos tomamos la roja o nos tomamos la azul, avanzamos o nos quedamos aquí más seguritos y más tranquilos. Y para ir ya terminando con esta primera parte, entonces, cuando decidimos atravesar ese umbral, tomarnos la pastilla azul y avanzar adelante hacia lo desconocido, entonces nos vamos a encontrar con una serie de pruebas, pero también nos vamos a encontrar con aliados y enemigos. Es decir, en el primer paso de la etapa de iniciación, el protagonista o el héroe se somete a una serie de retos y pruebas que pondrán en marcha su transformación para convertirse en el verdadero héroe que está destinado a ser. A estas alturas ya de la película, entonces podríamos ver que el protagonista, Neo, el héroe de la película, ya ha pasado por varias pruebas también. Tírese por la ventana, no, a mí me da miedo, entonces no fue capaz, tómese la pastilla, conteste el teléfono, y ha recibido entonces una serie de pruebas, y la última, que ha sido la de las pastillas, pues ha tomado una decisión, digamos, más consciente, y esto lo ha llevado a conocer a sus aliados, que son toda la tripulación, dentro de la película, toda la tripulación de la nave en la que viajan, que es la nave Nabucodonosor. Y allí están todos estos personajes que lo van a acompañar durante toda la travesía. Entonces fíjese que cuando tomamos una decisión y tenemos mucho miedo, los mitos, las películas, las fábulas, todas estas historias, todo el tiempo nos están diciendo de que nunca vamos a estar solos. Pero son nuestros imaginarios los que nos limitan y nuestro miedo a abandonar el mundo tal y como lo conocemos. Sin embargo, esto también nos va a llevar a afrontarnos a los enemigos, a los que dentro de la película cumplen el papel del agente Smith y de los demás agentes que persiguen a la tripulación, a Neo y a Morfeo. Vamos a dejarlo acá. Vamos a mirar si hay algunas preguntas al final, Daniel. Y continuamos, conectamos toda esta travesía heroica, entonces, con la segunda parte en nuestro próximo encuentro. Perfecto, Andrés. Mira, nos dice John Alexander Silva, para abandonar esa zona de confort, las personas tendremos que tener siempre ese impulso externo. En realidad el impulso no es, el impulso no es tanto externo. Me voy a regresar por acá. En realidad la travesía del héroe es desde este punto, fíjense acá en este mapita, el punto donde dice sí mismo, que es como ese yo auténtico, ese yo esencial, que Jung le da un sentido de trascendencia, ¿sí? Algunos lo llaman transpersonal también, va a ir atravesando este camino hacia el mundo externo. ¿Qué quiere decir esto? Que la motivación nos puede venir de afuera, pero nos viene también del interior. Pensemos en una enfermedad, nos llegó una enfermedad o nos sucedió un accidente. Eso es externo. Pero si nosotros empezamos a conectar con este aspecto que es nuestro yo esencial, nuestro sí mismo, podríamos empezar a dar esa travesía de esa enfermedad desde una posición muy diferente a estar solo conectado desde nuestro ego. Desde nuestro ego sería pura supervivencia, superar la enfermedad, cosa que está muy bien y es necesaria, pero el sí mismo es el que nos va a permitir ver un sentido de profundidad o de espiritualidad o de sentido de transformación a eso que me sucedió en ese accidente o en esa enfermedad. Entonces, la invitación puede venir de afuera, pero siempre hay ese impulso también interno
de movilizarnos hacia ese viaje de autoconocimiento y de autotransformación que llamamos el viaje del héroe. Entonces, lo empezamos aquí y ya vamos por aquí como por la mitad, por el sexto. En el próximo encuentro nos vamos a encontrar con la otra mitad del recorrido, que va a ser el acercamiento, la gran prueba, la recompensa, el camino de regreso, la resurrección del héroe y el regreso con el elixir. Todo eso también tiene una connotación simbólica que podemos aplicar a nuestro viaje personal. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, los villanos a veces también pueden ser héroes, o el admirador del héroe se convierte en el villano, como pasó en la película de Los Increíbles. Excelente. Es que desde esta mirada, todos esos personajes somos nosotros. Aún la parte oscura. Que lo que pasa es que en el próximo encuentro lo vamos a conversar más. Pero hay un aspecto de nuestra psique que es la sombra. Y la sombra, en resumidas cuentas, es el yo rechazado. Recuerden que por acá yo les conté que nosotros tenemos cierta necesidad. ¿Dónde les conté? A ver, no me perdí. Les conté que había cierta necesidad de... tenemos cierta necesidad acá en este mapa de adaptarnos a nuestra familia, a la cultura, a las demandas de nuestros padres. Para adaptarnos a esas demandas, sean paternas, familiares o culturales, siempre tenemos que hacer una renuncia de algo nuestro. Siempre. Entonces, vamos a imaginarnos algo. Es que el niño muestra de pronto, cuando estábamos muy pequeños, éramos un poco impulsivos, hacíamos pataletas o cualquier tipo de conductas que eran reprochables para la familia, los padres o la cultura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de reprimir o de contener para sentir que pertenecemos y que no nos rechazan? La ira, el enojo. Entonces, miren que en las películas, esa pregunta está muy buena, porque miren que en la película siempre hay un villano. En la película de Spider-Man, por allá aparece un Spider-Man negro, oscuro, ¿cierto? En la de Neo, en la de Matrix, está el agente Smith. En la de Gladiador está, si no estoy mal, el heredero del emperador, ¿sí? Es ese hijo como celoso, como envidioso de ese afecto que precisamente el emperador le tiene a el gladiador. Frodo también encuentra por allá como una especie como de antihéroe, y es ese ser como que es como una calavera, que habla de una manera como un poco malévola, se me olvidó el nombre, pero es ese personaje grotesco que lo acompaña durante todo el viaje y que le susurra cosas en el oído, y que le hace a veces hasta perder la razón de su viaje. Entonces, durante todas esas historias, claro, hay un antihéroe, pero ese antihéroe, esa parte oscura o malvada, somos nosotros también. Listo, entonces me voy al final y les dejo esta para que le tomen una fotico y vayan construyendo su propio viaje, el mundo ordinario. Y les dejo unas preguntitas para que vayan haciendo ese trabajo personal también. Que esto no se quede solo en una charla, ¿cierto? O en una cátedra. ¿Qué tan cómodos están con su vida cotidiana? ¿Sienten algún tipo de llamado? ¿Tienen alguna curiosidad? ¿Sienten que hay algo que les falta por hacer? La llamada a la aventura. ¿Qué ha interrumpido
la vida de ustedes, por ejemplo, en los últimos 6 meses? ¿Qué ha pasado? Un accidente, una enfermedad, un duelo, un acontecimiento, una situación difícil. ¿Qué cambios internos o externos les ha llevado o les ha exigido o presentado esta situación? La negativa a la llamada o el rechazo. Reflexionen sobre cuál es su mayor miedo. ¿A qué le temen? ¿Qué le temen? ¿A qué temen perder o dejar atrás? ¿Qué tanto aceptan sus emociones o si se pelean con ellas? En la ayuda sobrenatural o el mentor, conectan ustedes con su intuición, con el sentido arácnido de Spider-Man. Casi todos los superhéroes tienen un sentido como de que perciben las cosas antes de que sucedan. Ustedes, ¿qué tan conectados están con esa intuición? ¿Con qué personas pueden hablar y buscar una guía, una orientación? ¿Saben aceptar la ayuda cuando se las ofrecen? En el cruce del primer umbral, ¿le temen a lo desconocido? ¿Qué tanto? ¿Qué seguridades o certezas necesitan para hacer cambios en su vida? ¿Tienen un proyecto de vida? Y en las pruebas, aliados y enemigos, ¿cuáles son sus retos y metas? ¿Qué tan severos son con ustedes cuando se equivocan? ¿En quién confían? Muy bien, ahí les dejo esta imagen para que le tomen fotico y para que trabajen hasta que nos encontremos y lo completamos. Perfecto, Andrés. Una vez más agradecerte a los asistentes, recordarles que esta charla la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y a todos les deseo una feliz noche. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Feliz noche.